called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido misericordioso. Sí, Señor, mi Dios. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén, Dios. Sabemos que por las situaciones actuales que estamos viviendo hay muchos contagiados, pero damos testimonio que gracias a Dios, ¿cierto? Podemos decir que estamos bien. Amén. Y gracias a Dios podemos decir que con Él somos más que vencedores. Amén, sí, Dios. Gracias primeramente a toda la iglesia
por sus oraciones, la oración por el hermano Tibor, la hermana Alejandra, el hermano Jaciel, la hermana Génesis, el hermano Josué, ¿cierto? Y gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien. Amén. Estamos con mucha energía luego de unos días muy difíciles, pero sabemos de que Dios siempre estuvo con nosotros. Desde un principio Dios siempre estuvo al lado de nosotros, jamás se apartó de nosotros, y sabemos que Él era nuestra roca de salvación, nuestra justicia y quien está con nosotros cada día. Por eso hoy, ¿cuántos pueden decir gracias, Señor, porque tengo salud? Gracias porque estoy bien. Gracias porque has sido bueno. Amén. Y vamos a redimir el tiempo. No quiero quitar mucho tiempo. Es una palabra muy breve. Que el día de ayer, ¿cierto? Estuve preparando algo, ¿cierto? Pero el día de ayer Dios hablaba a mi vida durante la noche y decía, gracias, Señor, porque Él es el que cambia los planes, ¿cierto? Él es el que cambia todas las cosas y nos permite hacer las cosas conforme a su gracia y misericordia. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 84. Libro de Salmos, en el capítulo 84. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Héctor, hermana Connie, que han vuelto de sus vacaciones. Espero que hayan sido unas grandes vacaciones, hayan podido descansar mucho. Y como decía el hermano Héctor, ¿cierto? Ahí en sus publicaciones del mejor artista estaban viendo hermosas postales, ¿cierto? Así que Dios les bendiga, qué bueno verlos acá. Dios les bendiga mucho. Sí, Señor, mi Dios. Y también, ¿cierto? Echamos de menos a muchos hermanos. Sabemos que hay muchos hermanos de vacaciones que se encuentran lejos. Hoy somos poquitos, en la cámara no se puede ver, pero hoy somos muy poquitos. Pero sabemos de que Dios va a hacer las cosas para que la iglesia siga creciendo. Amén. Y hoy quiero hablarles sobre algo relacionado justamente a eso, la iglesia, sobre la pasión por la casa, sobre pasión por la obra del Señor, sobre sentir amor por la obra de Dios, por sentir pasión por la casa. ¿Cuántos dicen pasión por la casa? Eso es. Salmos 84. Si usted lo ha encontrado, confirme con un amén. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo completo, amén. Y comienza con el título, dice, anhelo por la casa de Dios. Y mire lo que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, léalo conmigo, mi corazón y mi carne al Dios vivo. Verso 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor, léalo conmigo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. 12. Jehová, Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén y amén. Tome asiento.
Dígale al hermano que está al lado suyo, pasión por la casa. Y sabemos, hermanos, en la historia, si usted busca en la palabra de Dios, usted se puede dar cuenta que el libro de Salmos es un hermoso libro. Un libro en donde encontramos muchas oraciones, muchas poesías, muchas entregas, ¿cierto? Búsquedas de Dios, donde también encontramos alabanzas para Dios. Pero hay algo muy importante, que este libro, ¿cierto? Fueron escritos no solo por David, sino que todos los salmos fueron escritos por incluso diferentes personas. Y podemos encontrar, por ejemplo, que el libro de Salmos fue escrito por cierto David, que conocemos, rey de Israel, cierto, siendo el más conocido de todos ellos. ¿Cuántos conocen a David, su historia? ¿Sí? Amén. También en el libro de Salmos encontramos músicos de la época de la tribu de Leví que también escribieron salmos y están en el libro de Salmos, y uno de ellos es Asaf, que escribió, y dice que la historia que se le atribuyen 12 salmos a Asaf. También tenemos capítulos, ¿cierto?, dentro del libro de Salmos que fueron inscritos, fueron inspirados y los escribieron lo que eran los hijos de Coré. Amén. También tenemos salmos escritos por Salomón, hijo de David, último rey que fue conocido, ¿cierto?, Salomón, por su gran inteligencia. También tenemos un capítulo, un salmos que se le atribuye incluso a Moisés. Y también tenemos, ¿cierto?, lo que yo le decía, el libro de Salmos, donde tiene muchos capítulos hermosos para nuestra vida y nuestro corazón, en donde el salmista lo puede escribir, en donde, ¿cierto?, los hijos de Coré o Asaf lo pueden escribir expresando algo de lo que estaba aconteciendo en el momento o de lo que él estaba viendo de acuerdo a otras circunstancias. Y es importante entender una cosa, hermanos, es que el capítulo que leíamos, el capítulo 84, se atribuye a los hijos de Coré. De hecho, si usted lee el capítulo, ¿cierto? Dice al músico principal sobre Gidit, dice salmo para los hijos de Coré. En la historia no sabemos cuando los hijos de Coré fueron restaurados, ya vamos a entrar en eso, pero lo que sí sabemos es que este capítulo fue probablemente, y por lo que estaba leyendo, ¿cierto?, inspirado, inscrito por lo que estaban sintiendo los hijos de Coré en ese momento. Pero hay otros capítulos que son hermosos y yo no sé cuántos se amarran a esos versículos y a esos capítulos, que el Señor hace cosas grandes por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice el Salmo 91, y el Salmo 91 es un salmo muy hermoso, que es un salmo, ¿cierto?, que inspira protección, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Salmo 91 es un salmo de protección. Y sabe que durante este tiempo de pandemia doy gracias a Dios porque uno de los primeros capítulos que nuestro hermano Tibor, cuando oraba por nosotros, una protección para la iglesia, fue el mismo Salmo 91. Y un salmo que trajo protección a nuestra iglesia. Pero hoy, ¿cierto?, sabemos que por ciertas circunstancias hermanos se han contagiado, se han enfermado. Pero lo que sabemos es que Dios aún está protegiéndonos. Dios está aún con nosotros. Amén. El libro de Salmos es un libro que habla de que si nosotros reconocemos que Dios es nuestro pastor, no nos faltará nada. Amén. ¿Qué dice el libro de Salmos capítulo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Salmo 51 habla de un arrepentimiento de David, una situación que David estaba pasando por un pecado que él había cometido. Y mire lo que dice el libro de Salmos capítulo 51, déjeme leerlo. Y habla de una situación, y ¿sabe lo que hace David en este capítulo? Él se confiesa a Dios porque está muy asustado, está muy arrepentido de lo que había vivido. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Así comienza, mire. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, reconoce David en lo que él había hecho contra su hermano, y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él comienza a confesar para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él comienza ¿sabe a qué? A decir cosas en su corazón, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches delante de ti, ni me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble ausente. Empezamos con el Salmo capítulo 91, un capítulo de protección. El Salmo 23, reconociendo que Dios es nuestro pastor, pero aún así David había cometido un pecado. Y llegó a escribir el Salmo 51, reconociendo en su corazón tan dolido, tan desesperado, para que Dios perdonara sus pecados, que él hace una oración de arrepentimiento. Él había planeado hacer homicidio contra alguien. Eso había hecho David. Pero él se arrepintió y fue en búsqueda de Dios. Y es importante que alguien que sienta pasión por su casa, pasión por algo que se está construyendo, pasión por algo que ya está construido, necesite primero reconocer que bajo la protección de Dios tenemos todas las cosas, reconocer que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, pero también reconocer nuestros pecados. Y orar a Dios si hemos hecho mal a alguien, decirle, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor, me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasan estas cosas se pierde el gozo. Por algo David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él se sentía quizás que ya había perdido todo, que quizás Dios ya no lo iba a salvar, y por eso él se entrega y dice, devuélvemelo. Aleluya, sí, Señor. Si usted, hermano, que está en su casa, o hermano que está aquí en este día, está oyendo esta palabra, déjeme decirle, si se siente sin gozo, alguien tiene que hoy decir, devuélveme el gozo. Para primero hacer algo por casa, para sentir pasión por la casa y por su iglesia, debe primero sentir el gozo en su corazón. No sacamos nada con estar con caras largas, con cosas que quizás nos molestan, sino que debemos decir, Señor, devuélvenos el gozo. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmos capítulo 27, mire lo que dice. Y es un salmo que es para enfrentar el miedo. Y es una hermosa alabanza hoy que se canta. Y dice, el Señor Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y él sigue diciendo, ¿cierto? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. David, aún así teniendo temor, hizo una oración para buscar la sabiduría y enfrentar el miedo que sentía en el momento. Cuando nosotros hacemos iglesia, cuando nosotros creamos una iglesia, vamos a sentir miedo de algunas cosas, miedos por los procesos que pasamos. Qué tan difícil va a ser hacer un evento, que si van a llegar los hermanos, quizás vamos a sentir como esto no está saliendo bien, pero alguien tiene que decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Amén, Señor. Amén. Salmos capítulo 34, y cuánto me encanta el libro de Salmos. Habla
de los problemas, y David nos habla de los problemas que enfrentan los justos y los creyentes, pero que con Dios se superan con rapidez. Dice el libro de Salmos capítulo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, dice David. Dice, su alabanza estará continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Amén. Busqué al Señor y Él me oyó. Amén. Y me libró de todos mis temores. Lo que hablamos en el capítulo anterior. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Dios. David podía sentir muchas cosas, y en el libro de Salmos encontramos incluso Salmo 119. Déjeme buscarlo. Salmo 119, si usted lo busca conmigo, Dios le bendiga, así lo va leyendo. Capítulo 105. Y habla de lo que necesitamos como guía para nuestro camino. Y yo sé que conoce ese versículo, y yo sé que usted ama este versículo, pero ese versículo en especial habla de lo que necesitamos como guía para nosotros poder andar y poder crear y poder sentir pasión por la casa. Y dice 119, verso 105, hermano Tibor, ¿qué dice? Dice, en el nombre de Jesús, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra. Hermanos, para sentir pasión por la casa, alguien tiene que decir que esto es nuestra lumbrera. Así es, mi Dios. Alguien tiene que poner la palabra por delante suyo. Alguien tiene que poner la palabra por delante suyo y decir, esto es lo que va a alumbrar mis decisiones. Esto es lo que va a alumbrar lo que yo voy a hablar. Esto es lo que va a alumbrar lo que yo voy a decir, para que la palabra sea su luz. Sí, mi Dios. Salmo 119, verso 1, usted puede leer que David cuenta la gloria de Dios. Pero el Salmos capítulo 1 comienza de esta forma. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. David podía haber empezado, ¿sabe cómo? Con alabanzas, con címbalos retumbantes, con arpas. Alabemos al Señor, glorifiquemos a Dios, pero no. Él empieza diciendo, bienaventurado, bendecido es el hombre que no andaba en consejos malos. Él comienza a aconsejar, a decir que lo que dice, serán como árbol plantado los que están en la delicia del Señor. Y dice, será plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. La pregunta es, ¿dónde está plantando su árbol hoy día? ¿Está dando frutos? ¿Está mostrando frutos su árbol? ¿O quizás necesita acercarse un poquito más al río de Dios? Y es así como el libro de Salmos podemos encontrar muchos capítulos en donde David, Asaf o los hijos de Coré o el mismo Moisés, incluso o Salomón pudieron expresarnos algo, pero en el libro en el capítulo 84 del libro de Salmos va dirigido a los hijos de Coré. ¿Usted sabe quién era Coré? Coré era un hombre que trabajaba junto, ¿cierto?, a Moisés, pero llegó un momento en que Coré se rebeló en contra de Moisés.
para sentir pasión por casa, déjeme decirle algo que hoy es necesario que entendamos, es que la iglesia es lo más hermoso que tenemos. La iglesia es lo más importante que tenemos. Y déjeme decirle que cuando hablo de la iglesia no hablo de un templo físico, no, sino que somos los hermanos reuniéndonos y siendo una iglesia. La iglesia es lo más hermoso que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Coré se rebeló en contra de Moisés y Moisés habló al pueblo y él estaba inspirado por Dios. Él estaba guiado por Dios, Moisés, y dice que la tierra de repente se abrió y fueron tragados todos los de Coré. Pero dice que sus hijos no murieron. Sus hijos no murieron. Hermanos, hay situaciones en la iglesia en que necesitamos que en vez de generar conflictos, críticas o cosas que se están creando o cosas que se están haciendo, hermanos, hay un siervo por delante de nosotros que es nuestro hermano Tibor, y Dios le dé grandes bendiciones, Dios le siga iluminando y dando sabiduría. Sabe que no es fácil estar por delante y liderar algo, porque uno también es hombre y quizás él, como David, también se siente cansado y a veces busca desesperadamente que Dios esté con él. Pero hermanos, es necesario que no seamos como Coré, sino que hay que ser un fiel seguidor, no del hombre, sino que de Dios. No vaya a ser que la tierra se lo trague y su descendencia sea la causante de eso. Muchos hermanos a través del tiempo hemos visto cómo ellos dejan el evangelio y dicen, ya no es necesario asistir al templo. Y vemos en este día, un tiempo de pandemia, que hermanos dicen, ya no voy a asistir a la iglesia porque prefiero verlo sentado en casa, desde la comodidad de mi casa, mejor lo veo de esa forma. Y hermanos, déjeme decirle que usted haciendo eso ya no está haciendo iglesia, ya no está conformando la iglesia, sino que lo que está haciendo es ser como Coré. Alguien necesita colocarse en el lugar de Moisés y decir, no, voy a apoyar, voy a hacer algo por eso. Alguien tiene que sentir pasión por la casa. Dice, pero sus hijos no murieron. Dice que Moisés habló al pueblo y dice que se abrió la tierra y dice que Coré cayeron en ahí, la tierra se los tragó, pero sus hijos no murieron. Déjame decirle, hermano, hermana, que cuando alguien toma una decisión importante de dejar la casa de Dios, o que quizás de ya no asistir o ya no participar en algo, déjeme decirle que su descendencia puede estar en peligro. Lo mejor es que alguien se afirme y diga, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Devuélveme el gozo, Señor, necesito más gozo para hacer bien las cosas y para poder hacer y tener pasión por la casa. Hay en el Antiguo Testamento y en la palabra de Dios podemos ver que yo no sé si usted conoce Jerusalén, ¿cierto? Yo creo que la debe escuchar o haber visto por internet cómo es Jerusalén, ¿cierto? Por foto, dice mi hermano Tibor. Dios nos permita algún día visitarlo, amén. A mí me encantaría algún día visitar Jerusalén, siempre y cuando no haya guerra. Y es importante orar por Israel. ¿Cuánto oran por Israel en su casa? Uy, muy poquitos. Pero mire, en el tiempo antiguo y geográficamente, Jerusalén está el templo donde se congregaban, ¿cierto? Y donde los israelitas se trasladaban kilómetros y kilómetros. Estaba ubicado en la parte más céntrica y más alta, ¿cierto? De donde estaba todo ese sector geográficamente, y ese era el monte de Sión. Ahí se encontraba Jerusalén y se encontraba uno de los templos en donde se congregaban, ¿cierto? Estas personas. Y mire, yo no sé, aleluya, cuánto pasó desde que los hijos de Coré, después de haber recibido esa maldición de que su padre fue tragado con mucha gente en la tierra, yo no sé, la Biblia no nos relata de cuánto tiempo pasó hasta que ellos se restauraron, pero qué difícil tuvo que haber sido para los hijos de Coré haber dicho, ya no puedo acercarme al templo, ya no puedo subir allá, me va a costar cuántas generaciones acercarme y entrar al templo para servir a Dios.
Pero el monte de Sión dice, y déjame leerle un poco esto, dice que juega un papel importante en la Biblia y en el segundo templo de Jerusalén. Dice que el monte de Sión se usó para describir la ciudad de David, el monte y el templo de Jerusalén. Y a lo largo de los años, Sión se convierte en un símbolo de tierra santa y de conjunto y de Jerusalén en particular. ¿Sabe por qué? Porque es un lugar que está en alto. Cada vez que alguien necesitaba ir al templo, tenía que comenzar a subir. Así es, mi Dios. Y qué difícil es caminar en su vida. Así es. Pero qué maravilloso es saber que arriba estaba, ¿sabe quién? Dios. Amén. La iglesia estaba arriba. Sí, mi Dios. Llegar a la iglesia para los israelitas, para los que estaban siguiendo, ¿cierto?, a Dios, era un gozo poder tomar sus cosas, recorrer kilómetros y kilómetros para atravesar ríos, lugares difíciles. Y en el tiempo antiguo, hermana Margarita, dígame si no es así, no había movilidad, no había auto, la iglesia estaba muy lejos. Me tocó escuchar historias en el sur de hermanas que caminaban más de 10 kilómetros para llegar a la casa de Dios. Y es que, hermano, se ha perdido la pasión. ¿Sabe por qué? Por llegar a la casa del Señor. En tiempos de pandemia hemos visto iglesias vacías, iglesias que ya no están asistiendo los hermanos. Y es que alguien ha perdido la pasión de subir al monte de Sión. Alguien tiene que esa tarde sabe qué decir: devuélveme el gozo. Yo quiero subir al monte, quiero llegar al templo, quiero que la iglesia siga, quiero que la iglesia crezca, quiero que la iglesia tenga frutos, quiero esforzarme, pero no caminar recto, sino que alguien tiene que subir al monte de Sión. Y los hijos y dice que Coré fue tragado por la tierra, pero sus hijos no perecieron. Hermano, la iglesia es lo más importante que tenemos. La iglesia es el lugar en donde los hermanos vienen a buscar sanidad, donde los hermanos vienen a buscar bendición, donde la gente viene a buscar un consuelo, una respuesta, donde el Espíritu Santo hace que nuestras vidas sean llenas de gozo y tengamos un lunes más fructífero, más alegre después de una semana complicada. La iglesia es lo que necesitamos como, ¿cierto?, un lugar de adoración. Amén. La iglesia es lo más importante y debe ser lo más importante para nosotros. Y alguien dijo, y en estos tiempos, hermanos, la iglesia ya no es importante, porque puedo quedarme en casa viendo la transmisión mientras cómodamente me siento en mi sillón a comer algo para ver la transmisión, y ya no estoy haciendo un esfuerzo, ya no estoy esforzándome caminando un par de cuadras. Hoy tenemos autos. Dios, si le ha dado un auto, es para que vaya a la iglesia, es para que también no solo vaya, ¿cierto?, a lugares con su familia, sino que también asista a la iglesia y pueda tener la comodidad de llegar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero hay hermanos que dicen: yo no necesito hacer iglesia. Pero la Biblia nos narra que la iglesia se constituye, ¿sabe dónde? En el libro de Hechos, capítulo 2. Y mi hermano Timón puede decir amén. ¿Sabe por qué? Porque dice que la iglesia estaba en sus casas, cada uno en cada lugar. No dice eso. Dice que estaban todos unánimes juntos. La iglesia es constituida estando todos unánimes juntos. Y dice que vino un viento recio, el cual llenó toda la casa del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar unida para que seamos una iglesia. Alguien que siente pasión por su casa va a decir que la iglesia es lo más importante para él. Alguien que tiene pasión por su casa va a decir: oh, yo quiero que mi iglesia sea la mejor, hacer todo lo que pueda para que mi iglesia, mis hermanos sean los mejores. Aleluya. Cuando alguien siente pasión por algo, siente amor. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Yo creo que sí. Hay algunos que están enamorados todavía. Amén. Amén. Eso. Gloria a Dios. Ahí usted en su casa también dígale: te amo mucho. A su esposa, amén. A sus hijos. Pero alguien que siente pasión, siente amor en su corazón. Siente que necesita que eso sea
el sentimiento más importante del proceso que está viviendo. Cuando nos enamoramos queremos hacer muchas cosas, detalles, que todo salga bonito, que todas las cosas salgan bien, ¿cierto? Que nos preocupamos hasta el detalle más pequeño para que la persona que está por delante o lo que estamos haciendo sea un trabajo con un resultado muy hermoso y positivo. Cuando hacemos un dibujito, ¿cierto? Y nos dedicamos a eso, queremos que salga hermoso. Cuando pintamos nuestra casa, queremos que quede hermoso. No me imagino a una hermana, ¿cierto? Diciendo, no importa que esa parte no quede pintada. Yo creo que las hermanas deben decir, no, pinta ahí, que quede todo bien hecho. Porque hermano, déjeme decirle que cuando yo aseo en mi pieza y si dejo un espacio ahí sin barrer y si echo la tierra debajo de la alfombra, me van a retar. Necesito que sea con pasión. Y a trabajar en la casa de Dios necesita que se haga con pasión. Necesita que alguien actúe, alguien haga algo, que no se quede quieto, que alguien tenga una actitud diferente. Y yo doy gracias a Dios por las hermanas de esta iglesia, hermano Tibor. Porque las hermanas muchas veces han sido un ejemplo para nosotros los hermanos, en el sentido de que ellas actúan incluso antes a veces que nosotros, diciendo oremos, hagamos oración, movámonos, hagamos esta venta, hagamos esto otro. Y déjame decirle que en el libro de Jueces capítulo 4 usted encuentra una mujer llamada Débora, que necesitaba, ¿cierto? En su momento, déjenme buscarlo acá. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Y dice que en el libro capítulo 4, Débora se une a Barak para derrotar a Sísara. Esa historia nos narra, ¿sabe qué? De que venían de derrota en derrota. El pueblo venía derrotado, cada vez que se enfrentaba a alguien eran derrotados, pero hubo una mujer llamada Débora que sabe lo que hizo, que se paró y dijo, ella fue un ejemplo para todos los que tenían temor, y se paró y dijo, voy a ser la madre de Israel, la matrona, la madre que va a estar a cargo de esto para que Dios nos dé la victoria. Y dice que incluso Barak le dijo en su momento, si tú no vas, yo no voy. El que estaba delante ahí haciendo todas las cosas le estaba diciendo, si usted no va, yo no voy. Por eso, hermano Tibor, Dios bendiga a su familia, hermana Alejandra, Dios le bendiga y que cada vez que usted vea a su hermano, a su esposo, a un hermano, si vive de algún hermano, cerca de un hermano de la iglesia y usted lo ve desanimado, alguien tiene que tener el espíritu de Débora y decir, yo voy a hacer algo, yo voy a transformarme en la persona que va a motivar al otro, yo voy a transformarme en alguien que tenga el gozo, en quien tenga la profesión y la respuesta de Dios para que avancemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para sentir pasión por la casa, alguien necesita tener la convicción y la actitud que tenía Débora. En el capítulo 5 del libro de Jueces dice que hubo un cántico y dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, dice, load a Jehová, hoy reyes escucharon príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos titilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anar, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas que se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas. Israel había decaído hasta que yo, Débora, dice, hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses y la guerra estaba casi perdida. Dice Débora, yo me levanté. Alguien que sienta pasión por la casa tiene que levantarse. Cuando ve a un hermano caído tiene que levantarse. Ya no es tiempo de estar haciendo cosas sentados. Alguien tiene que levantarse y tener la actitud necesaria para que hagamos la iglesia que Dios ha constituido para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y qué hermoso es saber, y ya estoy terminando, capítulo 84, y yo no sé cuál era
la cantidad de tiempo que pasó, pero se calcula que fueron al menos 7 generaciones en las que los hijos de Coré pudieron recién tener acceso al templo, acercarse a la obra de Dios, acercarse al templo en Jerusalén, en Sión. Y yo me imagino a los hijos de Coré, después de haber pasado tanto tiempo, después de ver que su padre había cometido algo que no tenía que haber hecho, después de mucho tiempo ellos comienzan a cantar, porque este es un cántico de los hijos de Coré, y dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y ellos dicen: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo no sé si usted quiere que la iglesia se pierda, que la iglesia ya se acabe. No, en tiempos de esto alguien tiene que ser como los hijos de Coré. Alguien tiene que quizás que ya no siente pasión por las cosas de Dios. Alguien que quizás ya no siente pasión por la palabra, por hacer algo en su iglesia. Alguien tiene que decir como los hijos de Coré: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los hijos de Coré eran pertenecientes a la tribu de Leví. Ellos eran músicos, eran personas que estaban a cargo de las puertas, personas que estaban a cargo, cierto, de la administración de los que entraban al templo. Imagínense ya no poder hacer eso. Ya no recibir. No, para ellos era tan importante estar en el templo. No importa lo que estuvieran haciendo, ellos estaban siempre en el templo y decían: no hay lugar mejor que estar en la iglesia, que estar en el templo de Jerusalén, que estar en Sión. No hay algo más importante que estar ahí. Para ellos era una pasión, pero su padre cometió un error y sus hijos dejaron de hacer cosas. Pero pasaron generaciones y ellos comienzan a cantar de esa forma, porque ya llegó el día en que habían pasado kilómetros y kilómetros, pero por fin podían subir al monte de Sión, a la casa de su Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y yo me imagino a los hijos de Coré diciendo, y mirando, y dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido. Quizás ellos miraban el templo y veían los pájaros como estaban en el templo, ahí con sus polluelos, con sus huevos, y viendo, y ellos quizás decían: oh, hasta los pájaros tienen casa en tu casa, Señor. Hasta ellos pueden regocijarse de eso. Y dice: y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando lágrimas y los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y luego ellos dicen: Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque es mejor. Ellos ya llegaron al templo y estaban tan gozosos que en el cántico le expresan y dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ellos dicen: escogería estar antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confían. Los hijos de Coré pudieron llegar un día nuevamente, después de mucho tiempo de no sentir pasión, de no sentir y poder hacer algo. Ya su tiempo había pasado, pero nuevamente pueden llegar a Sión, al templo, y decir: mejor es un día en la casa tuya que 1000 fuera de ellos. La iglesia fue constituida para estar juntos. Y el libro de Salmos capítulo 133, ¿alguien lo puede leer? Déjeme ver si es...
Lea el capítulo 133, amén. Leo en el ¿Qué es nombre lo que de dice? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán es habitar los hermanos separados. No, ¿qué dice? Juntos en armonía. ¿Qué dice? Es como, hermano Josué, Buen óleo sobre la cabeza, es como el buen óleo sobre la cual cabeza. desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de qué cosa? Que desciende sobre los montes de Sión, Porque envía Jehová bendición y vida en Dios. Porque allí envía el Señor, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hermanas, hoy ya con esto estoy terminando. Déjeme decirle que es necesario que alguien sienta pasión por la casa, porque cuando alguien siente pasión por la casa, va a hacer que la iglesia sea lo más importante. Y no solo eso, sino que se va a esforzar por hacer algo. Y no solo eso, sino que va a decir a los que están a medio camino, yo te voy a ir a ayudar, voy a hacer que llegues al templo, para decirle, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. No quiero que pasen lo que pasaron las generaciones anteriores. No, quiero que habites en la casa de tu Señor. Alguien tiene que tomar la actitud de Débora cuando alguien ya no quiere hacer algo, y quizás que el hermano Tibor cuando un día esté cansado, alguien debe acercarse y decir, voy a orar por usted para que Dios le dé fuerzas. Cuando algún líder juvenil esté cansado, hermano José, alguien va a estar orando por usted para que los jóvenes se levanten y hagan cosas y pueda la iglesia seguir creciendo. Pero es necesario que nos esforcemos por llegar al monte de Sión para adorar a Dios, buscar a Dios, porque ese lugar es el más importante. En la iglesia es lo más importante, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Póngase en pie. Amén. ¿Y cuántos van a orar por los hermanos, por la iglesia, para que Dios nos haga más fuertes, hagamos más cosas y pueda el Señor bendecirnos, y que la iglesia no solo se quede en casa, sino que podamos hacer iglesia y decir, el monte de Sión es mi casa? Y la Biblia incluso relata, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Es necesario que alguien ore por su hermano que no está viniendo, por su hermano que necesita apoyo, por su hermano que necesita pasión, pero alguien también tiene que orar para que Dios ponga pasión en su corazón. Alguien tiene que decir, Señor, si he perdido el gozo, si he perdido las fuerzas o el ánimo, devuélveme el gozo de tu salvación. Ore al Señor Jesús. Señor Dios,